But in actuality, you remember the Corleone crime organization. No, we call it the Corleone family, Senator. We call it the family. Este mes de febrero se cumplen 100 años del nacimiento de todo un maestro de la fantasía, tanto en su vertiente literaria como en el cine. No, I don't know. Tell me. Anecdóticamente, lo podemos ver haciendo de figurante en una de las películas más importantes de todos los tiempos, El Padrino 2. Pero algunas de las cintas que salieron de su imaginación han sido también, para el cine de género, obras fundamentales. Os invitamos a que nos acompañéis a conocer a Richard Matheson, junto a Ray Bradbury, uno de los pilares de la fantasía contemporánea moderna. Nacido en Nueva Jersey, lector compulsivo, estudió periodismo y se mudó a California, donde residiría el resto de su vida. En 1950 publica su primer cuento, Nacido de hombre y mujer, un relato sobre la vida de un maltratado niño deforme con aromas al mito de la caverna de Platón, que le hizo popular de la noche a la mañana. It's hard to believe there are people there. People like us. People like us. It's the third planet from the sun, Bill. It's called Earth. También populares son los cuentos que en esos primeros años publica, como El tercero desde el sol, en referencia a la Tierra, o Las playas del espacio, relatos de ciencia ficción. Y dos novelas, una de serie negra, Someone is Bleeding, que adaptará años después con el nombre Los senos de hielo, y un thriller de psicópatas, Fury on Sunday. If somebody can hear me, answer me. For God's sake, answer me. En 1954 llega su primer gran éxito editorial, Soy leyenda, una novela que mezcla ciencia ficción con elementos de terror y que nos va a servir para destacar las señas de identidad de la narrativa del autor. You are alone. You were married. Yes, Children. a daughter. Matheson apuesta por lo contemporáneo. Los protagonistas de sus historias son personas de a pie. We're going to kill you, Morgan. Morgan. You hear? Morgan. Desde su famoso Nacido de hombre y mujer, sus personajes principales se enfrentan a una sociedad que no entienden o que se les hace hostil. Son modernos David contra Goliat. What are you doing? Please stop, please. Stop it, please. You're making me sick. Matheson, como gran lector, conoce los clásicos y actualiza a vampiros y monstruos en tramas modernas. En Soy leyenda, su protagonista, Robert Neville, es un Robinson en una ciudad asolada por una guerra bacteriológica que ha transformado a toda la población en algo cercano a los vampiros. What's the use? Otro de los rasgos de la literatura de Matheson es cierto carácter fatalista, así que este científico pasa en la obra de luchar contra la anomalía a ser el elemento anómalo para una nueva sociedad que han creado los invasores. I know this story better than anyone, because I am Robert Scott Carey. En el año 1956 publica la que es, junto con Soy leyenda, su obra más popular, El increíble hombre menguante. Es la historia de un individuo aquejado por un extraño síndrome por el que día a día va disminuyendo de tamaño. Didn't you tell him who you're married to? The incredible Scott Carey, the shrinking freak? Scott, don't. Use your influence, Louise. I'm a big man, I'm famous. Please don't. Como el doctor de Soy leyenda, el entorno se va transformando en hostil conforme su percepción de la talla del mundo aumenta. Perfeccionista a la hora de dotar de realismo las premisas de sus historias,
El autor confesó andar en cuclillas o a cuatro patas durante el proceso de escritura para transmitir a los lectores de una manera más fiel la posible percepción del protagonista de esta historia, que es también una suerte de metáfora respecto al cáncer, la impotencia y la pérdida de capacidades que éste conlleva en sus estadios más evolucionados. How long will it take, Dr. Silver, to be normal again? Put on your robe now. That will be all, Miss Maltby. Los estudios Universal le confían al autor la tarea de adaptar el libro a la gran pantalla en el clásico homónimo que firmó Jack Arnold. Con unos excelentes efectos especiales y unos ingeniosos juegos ópticos, El increíble hombre menguante es una de esas pocas obras del cine de género que aguantan los envites del tiempo y mantienen, igual o mejor, el encanto con el que se crearon. Su mítica lucha contra la araña o su extraordinario monólogo de cierre son historia del cine con mayúsculas. Matheson recoge en esta obra aromas del clásico Los viajes de Gulliver en varios tramos de la historia. También el protagonista se va transformando en un Robinson conforme el espacio que le rodea se convierte en un territorio inexplorado. Aunque ya había trabajado como guionista en la pequeña pantalla en series tan populares como La hora de Alfred Hitchcock, su salto al cine con un film tan sobresaliente le abre de par en par las puertas de Hollywood. Junto a Roger Corman revive algunas de las obras más importantes del maestro Edgar Allan Poe. También firma el guión de la adaptación a la gran pantalla de la novela de Julio Verne, El amo del mundo, de 1961. Esa década, la de los 60, es el momento álgido de su carrera. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. La presencia de sus relatos en la famosa serie de anticipación y fantasía The Twilight Zone le hace sumamente popular. There's a man out there. What? Look, he's crawling on... Entre sus capítulos se encuentra el celebrado Pesadilla a 20.000 pies, un relato de horror que llevará el miedo a volar a otro nivel. Nuevamente su protagonista se enfrenta a toda una sociedad, representada en un surtido grupo de pasajeros de un avión, que reciben de manera hostil y desconfiada su afirmación de que un extraño ser está destrozando el fuselaje. Richard Donner firmó por primera vez esta historia que ha contado con 4 versiones. Tal vez la más popular sea la dirigida por George Miller, con una excelente actuación de John Lithgow. Was he okay? Sure, he's great. También entre estos episodios se encontraba Steel, que ya entrados en este siglo se readaptaría en la entretenida Acero Puro, una suerte de Rocky robótico. When you push the button, 2 things will happen. First, someone whom you do not know will die. You're kidding. Y Button Button, conocida también como La Caja, And then afterward, you will receive $200,000 tax-free. donde una pareja se enfrenta a un dilema, la posibilidad de hacerse ricos a cambio de la muerte de un inocente. My name is Arlington Stewart. I assume you received the box I left on your doorstep. Nuevamente un relato que ha contado con varias adaptaciones. El éxito del libro Soy leyenda propició también distintas versiones. La primera de ellas, de 1964, la mejor hasta la fecha, cuenta con guión del propio autor que, por desavenencias con la productora, firmó bajo el seudónimo de Logan Swanson. El apellido viene por la fascinación del autor por la estrella de cine Gloria Swanson y fue empleado por Matheson para firmar relatos y novelas fuera del género fantástico. Décadas antes del Soy leyenda de Will Smith, la adaptación más conocida del público millennial, Charlton Heston se puso en la piel del héroe protagonista en Omega Man, el último hombre vivo. You've been trying to kill me for 2 years.
Last night you killed how many? 3 of us? And today we don't know yet. You're the angel of death, Doctor, not us. Adaptación que el autor criticaría por la cantidad de licencias que se tomaba respecto a la novela. Como curiosidad, la obra de Matheson cuenta también con una fiel adaptación patria, un cortometraje firmado por Mario Gómez Martín y rodado pocos años después del primer abordaje del libro para la gran pantalla. Te lo advertí. Te dije que te fueras. No puedes luchar contra tantos, Robert. Tómalas pronto. La muerte es instantánea. Es todo lo que puedo hacer. La pluma del escritor está también detrás de uno de los films de terror más astutos y efectivos de esa década, Arde, Bruja, Arde, donde un descreído profesor descubre que su mujer hace extraños rituales para mantener a raya a oscuras fuerzas. There were other evil forces working against us. I can't believe it. A woman of your intelligence. Su incredulidad llevará la trama a una pesadilla. También se encarga del guión del producto de Hammer La novia del diablo, una cinta de ocultismo satánico sumamente interesante que firma Terence Fisher y en la que deja ver aromas que exploraría en La leyenda de la casa del infierno. I command you to enter. No, please. He is in there, the Dark One. Please don't make me enter. You must enter. No, no, please. I command you to enter. No. Yes. Now. I cannot. Stop it! You fool, you damn fool! Joe? Come in. Come all the way in. Matheson entra en los 70 explorando el thriller de la mano de otro Terence Young. Los compañeros del diablo es un noir polar construido para lucimiento de Charles Bronson. Su personaje se transforma en un contrabandista para poder mantener con vida a su mujer y su hija, tomadas como rehenes. En 1971, un prometedor director de episodios para la televisión, Steven Spielberg, da el salto al largometraje con un telefilm basado en un relato del autor, Duel. Matheson reincide en su idea de David contra Goliat con esta historia de un conductor de automóvil asediado por un gran camión. Para hacer la trama una suerte de monster movie, Spielberg esconde en todo momento al conductor y muestra a la máquina como un ser casi vivo de ojos amenazantes. Spielberg se vale del estilo austero, funcional y visual del escritor, que evoca la prosa hard-boiled de la novela negra o del reportaje periodístico. No hay adornos líricos, cada frase avanza la trama o revela el estado mental del personaje. Esta claridad se antoja ideal para adaptaciones cinematográficas. Sobre todo si cae en manos de un director tan astuto en lo visual como el que nos ocupa. El Diablo sobre ruedas es el padre de todo un subgénero dentro del terror que ha dado obras tan dispares como Jeepers Creepers, Wolf Creek 2 o Carretera al infierno. Mezclando policíaco con terror sobrenatural, coescribe las primeras aventuras del periodista Cal Kolchak.
cuyas pesquisas, tratando de resolver crímenes, le cruzan con un vampiro y con un alquimista robavida en El vampiro de la noche y su secuela, El estrangulador de la noche. Welcome to my house. Enter freely and of your own will. I am Dracula. I bid you welcome, Mr. Harker. No será el único chupasangres, pues adaptó en los 70 el Drácula que protagonizaría Jack Palance. Para muchos, uno de los mejores Dráculas, pese a ser un telefilm. Admirador confeso de la obra de Shirley Jackson, La maldición de Hill House, y de su adaptación al cine, La mansión encantada, Matheson decide llevar la investigación de un grupo de parapsicólogos en una casa maldita a otro nivel con la novela La casa infernal, que se transformaría en su salto a la gran pantalla de 1973 en La leyenda de la mansión del infierno. Welcome to my house. I'm delighted you could come. I'm certain you will find your stay here most illuminating. Think of me as your unseen host, and believe that during your stay here, I shall be with you in spirit. Aunque el tiempo ha ido desmontando el encanto de esta cinta, en su momento fue uno de los films más aterradores jamás realizados. Miss Tanner in apparent trance. Pulse rate 85, respiration 15. 4 electric contacts maintained. No change in temperature. Steady at 73.2 degrees. Y además fue precursor en dar cierto aire de autenticidad semidocumental a los acontecimientos paranormales, al tratar de transmitir cierto rigor científico a las sesiones de espiritismo expuestas. Contemporáneo y amigo personal del maestro de la fantasía Ray Bradbury, este dio su bendición para que fuera Matheson el encargado de transmutar a diálogos los capítulos de su sensacional colección de relatos Crónicas marcianas. I had a dream about a man. He is not from our world. I have never encountered with a thought like it before. He came down from the sky and spoke to me. He said, "We are from the third planet." Los 80 y los 90 son décadas de retirada. Su producción se espacia y pierde brillo. I have a question for you, sir. Shoot, is time travel possible? That is a question. En algún lugar en el tiempo, adapta una obra suya a la gran pantalla para crear un film romántico protagonizado por unos jovencísimos Christopher Reeve y Jane Seymour. You do have a room, sir? Oh, yes. Thank you. En el que el escritor se reserva un pequeño papel. Una historia de amor que sobrevive a las limitaciones del tiempo y del espacio, a la que los años han remarcado sus aspectos más cursis. I reluctantly moved into the dollhouse and tried to contribute to the mounting doctor bills by working on my memoirs. The strange, almost stranger than strange, unbelievable story of Pat Kramer is one that must be told. I know because, unfortunately, I am Pat Kramer. Permite el director Joe Schumacher parodiar su clásico El hombre menguante en una versión femenina construida para el lucimiento cómico de Lily Tomlin. Happy holidays, Mike. May I help you, Pat? Mike, thank you, but I don't want to be treated any differently than anybody else. Is she great, folks? Richard Matheson también aporta su granito de arena al desastre en 3 dimensiones de la tercera entrega de Tiburón. Todo un dislate, pero con el ADN de lo que años después serán cintas como Megalodon o Deep Blue Sea.
El autor revisitará el clásico de Dante en su novela Más allá de los sueños, una cinta bellísima de la que no firmó el guión, que aún a día de hoy mantiene su torrente visual intacto. A whole human life is just a heartbeat here in heaven. Then we'll all be together forever. Fabulada de manera casi terapéutica tras el fallecimiento de su hija con 6 años de edad, esta actualización de la Divina Comedia, en su traslación al cine, eliminaba el tono melancólico y un tanto sombrío de la obra original. El espectáculo visual resultante, por desvirtuar su visión personal y espiritual, defraudó profundamente al escritor. Hypnotize me. Come on. No, you're drunk. I'm not drunk. You're not supposed to mesmerize somebody who's been drinking. Come on. What's the worst that can happen? Al filo del nuevo siglo, a rebufo del éxito del Sexto Sentido, Matheson regresa al guión para adaptar nuevamente una novela suya en El último escalón. You're almost close enough to read the letters now. They start to come into focus. The letters spell sleep. Sleep. Donde Kevin Bacon interpreta a un joven que abre su mente a la percepción extrasensorial y con ello invita a un fantasma a ponernos los pelos de punta. Il ne vous est rien arrivé de particulier? Un événement traumatique, un choc émotionnel? Richard Matheson falleció en 2013 a los 87 años. El remake francés de su novela El increíble hombre menguante demuestra que el interés por este autor, inabarcable en este ya de por sí extenso reportaje, lejos de menguar, sigue creciendo.